Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión del grupo CCAOA de Hay una solución. Hoy es sábado 9 de julio del 2022. Mi nombre es Mari y soy comedora compulsiva y hoy soy su moderadora. Nuestra compañera de esta mañana es Ruth, quien tiene muchos años en OA y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca del tema, los 4 absolutos y paso 7. Today we are going to have speaking to us Ruth. She has many years with the OA program. Today she's going to talk to us about the 4 absolutes of the program. Sí, por favor. Los 4 absolutos, ¿qué más? Y paso 7. And the step number 7. The 4 absolutes and the step number 7. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son de miembros particulares y no representan a OA como un todo. The opinions expressed today here belong only to the speaker, the lecturer, and it does not represent OA as a whole. Los programas de 12 pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos... The programs don't have representatives or celebrities. Pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa. But we have many persons that have a lot of experience and knowledge about the program, and that's what we are going to present today. Quienes nos pueden ayudar muchísimo. Ruth es una de estas personas. These persons can be of valuable help to us, and Ruth is one of those persons. Dice, quienes deseen hacer preguntas, favor de escribirlas en el chat o cuando termine de exponer nuestro invitado, pedir la palabra levantando su mano. Whoever wants to ask any question, please write them down in our chat, raising your hand, and we're going to allow that person to speak, to speak and ask the question. Ahora las invitamos a hacer una oración. Now we're going to invite you to say a prayer. Dios, concédeme serenidad. God, grant me the serenity. Para aceptar las cosas que no puedo cambiar. To accept all the things we cannot change. Valor para cambiar las que sí puedo. Courage to change the things I can change. Y sabiduría para reconocer. To know the difference. Hágase tu voluntad y no la mía. Bueno, pues not my own will. Bienvenidas a las personas que se están integrando a esta reunión. Welcome to the persons that are joining us in this meeting. Vamos a dar inicio a nuestra reunión. We are going to start our meeting. Y paso 7. Bueno, bienvenida. Bienvenida, Ruth. Welcome, Ruth. A y gracias, Janet. And thanks, Janet. That's me. That's it. Thank you. Gracias. Bueno. Una pregunta primero. How many people are new today versus how many people who have already heard much of what I said? I just who's who? How many people heard what I said, you said? No. I mean, how many people have been listening to these talks about the 4 absolutes and know what it's all about? So I don't have to give it a little quick intro, or is there many new people where I might need to just say a few things before I start talking about step 7? Primero voy a preguntar cuántas de las personas ya han estado en la conferencia que he dado sobre los 4 absolutos y cuántas personas son nuevas para poder dar una pequeña introducción para aquellas personas que no han escuchado esto antes. Por favor, alcen las manos las personas que son nuevas.
que no han escuchado esta charla antes? ¿Cuántas aparecen? 4, pero que sean nuevas, que nunca hayan venido. Que sean nuevas, que nunca hayan venido, 4 personas. There are 4 new people that never been here before. 2 personas. ¿Qué pasó con las 2 personas? Hay 2 personas nuevas. 2, no 4. There are 2 new people, not 4. Oh, okay. All right. Okay. So, but just very briefly, I've already talked about the 12 steps and the 12 traditions. Brevemente, yo ya he hablado de los 12 pasos y las 12 tradiciones. And then the group wanted to go deeper in studying what preceded the writing of the steps. Voy a hablar más profundamente más sobre los pasos. The steps were written in December of 1938, and Bill got sober in December 34. Los Dr. Bob pasos fueron escritos en diciembre del 38 y Bill los escribió. When did Bill write them? And he wrote them in December of 1938, and Bill got sober, the co-founder of AA, in December 34. So that was 4 years. Los pasos, Bill los escribió en el 38, pero él se puso sobrio en el 34, lo cual son 4 años. And so what happened in those 4 years before the 12 steps even existed? Lo que pasó en esos 4 años antes que los 12 pasos aún ni siquiera habían existido. And so Bill went to a group called the Oxford Group, and Dr. Bob, the other co-founder, went to an Oxford group in Akron. So they were separately going to Oxford groups. Bill fue al pueblo de Oxford, y ahí es donde estaban los otros miembros del grupo de Oxford, en Akron, Ohio. La ciudad. Right. And so they attended these meetings, and other people joined. Entonces ellos asistieron a estos grupos y otras personas se juntaron con el grupo. And eventually 100 people were in one of these 2 groups in Akron or New York. Eventualmente 100 personas se juntaron a estos grupos. Was it Akron, Ohio or Akron, New York? No, Akron, Ohio and New York City. Del grupo de Akron, Ohio en la ciudad de Nueva York. And they got to a point where they had their own special meeting of just the alcoholics that were part of the Oxford group. Y tuvieron una reunión especial en los cuales eran parte del grupo de Nueva York. And people could attend this group, but it was specifically for the alcoholics that were part of these 2 groups. Las personas podían entrar a este grupo, pero principalmente fueron los miembros de alcohólicos los que entraron al grupo. And so then the 2 groups had decided to write a book called a book about what they had done, how they got recovered from alcoholism. Entonces los 2 grupos decidieron escribir el libro de cómo se descubrió y cómo se recuperaron este grupo. So recovered means you do not eat any of those ingredients ever again, and you don't ever think to eat those ingredients ever again. That is what it means to be recovered according to AA. De acuerdo a recuperación significa no volver a comer esos ingredientes nunca más y no poder por propia voluntad no consumir esos ingredientes nunca más.
And so these steps were written in past tense because they had already done it. The original 100 recovered members of AA put in a book what they had already done. Entonces estos miembros de AA pusieron en el libro lo que ellos habían hecho para alcanzar el resultado. And so what was it they used to get recovered? Entonces lo que ellos hicieron para conseguir la recuperación. That then they wrote the 12 steps to describe what had happened. Entonces se volvió y se llamó los 12 pasos de lo que había sucedido anteriormente. So what all of these 100 did is they used the 4 absolutes of the Oxford group as the foundation to get recovered. Entonces lo que hicieron estas 100 personas eran los 4 absolutos como una base de lo que había sucedido para la recuperación. And the 4 absolutes, meaning you should have the absolute expression you can possibly have at any time. Y eso se trata que los absolutos es la máxima expresión de lo que tú puedes tener en cualquier momento. Honesty, purity. Honestidad. I'm sorry, honesty. Unselfish. Honesty. Honestidad. Purity. Purity. Yeah, purity. Pureza. Unselfishness. Falta de egoísmo. And love. Y amor. So what we're now learning, we're going to learn about what preceded the steps. How did these 100, using these 4 concepts, how did they get to the 12 steps? Entonces lo que vamos a escuchar ahora es de que cómo esas 100 personas llegaron a través de estos 4 absolutos a la conclusión de los 12 pasos. So for the 2 new people, you wouldn't need to be studying this piece, right? Originally, you need to starting the 12 steps and get recovered. Para las 2 personas nuevas que están allí, necesitan entender cómo hacer los 12 pasos para la recuperación. Because you'll have to answer 3 questions. What is the problem? Y van a tener que contestar pocas preguntas. Primero, ¿cuál es el problema? Which is step 1. Lo cual es el paso 1. What is the solution? Which is step 2. ¿Cuál es la solución? Que es el paso 2. And how do I get the solution? Steps 3 through 12. Y cómo llegar a esa solución, que es el paso del 3 al 12. And once you've got recovered, that is, you don't put any of the ingredients that you're addicted to in your body. Y una vez and you don't has recuperado, no vuelves a poner ninguno de esos ingredientes dentro de tu cuerpo. And you don't think to ever put those in your body, which means you don't have a mental obsession anymore. Y luego tienes que dejar esa obsesión mental con la convicción de que no vas a poner ninguno de estos ingredientes en tu cuerpo nunca más. Then you would go and study the absolutes. Entonces tú vas a estudiar lo que significan los conceptos de absoluto. Okay. So we now have gone through the first 6 steps, studying. Entonces ahora ya hemos revisado los primeros 6 pasos. With these 4 absolutes, looking at how these 4 absolutes ended up creating each of these steps. Ya revisamos los 6 primeros pasos de cómo estos 4 absolutos tenían impacto o tienen impacto en los 12 pasos. So in step 1, we have to be honest with ourselves. El paso 1 es que tenemos que tener honestidad con nosotros mismos.
We have to be pure in our thoughts and our actions and how to do it. Tenemos que tener pureza en nuestros pensamientos y nuestras acciones en cómo conseguirlo. And then we have to be not just trying to do what we want because we think we know best what we should do, which is selfishness. Y luego tenemos que tener la humildad y no el autoegoísmo de ver cómo vamos a conseguir eso. And we have to realize that we have not been loving towards ourselves and how we treated our body and our thoughts and other people. Y luego nos tenemos que dar cuenta cómo no hemos sido amorosos con nosotros mismos y cómo estamos tratando a nuestro cuerpo y cómo tratamos a otras personas. Then we say, well, what is the solution so that I can stop eating this way? Y luego decimos, ¿cuál es la solución para parar de comer de esta manera? And then again, the four absolutes, we have to be honest. It has to be a power greater than us because it can't be us. Y luego tenemos que tener la honestidad de saber que tiene que venir de un poder superior más alto que nosotros mismos, superior a nosotros mismos. And we have to be pure in our thoughts and action to y tenemos que tener pureza en nuestras acciones y pensamientos y acciones, pureza en nuestras acciones también. And we're now going to have to quit putting ourselves first and start thinking of something greater than us that's going to be in charge of our lives. Y tenemos que empezar a poner no confianza solo en nosotros mismos, sino en un ser superior que puede manejar nuestras vidas. And then love, we're going to have to be able to love something. Love us as we were meant to be loved, love God and love others. We can't be just doing what we want all the time and not really being there for others as God wants us to be. Y no podemos seguir haciendo lo que nos da la gana, sino que tenemos que empezar a amar algo, amarnos a nosotros mismos y amar a otras personas para mostrar So now that we know the solution, well, what are we going to do? We're going to decide now to go towards a power greater than us. We've now made that decision in step 3. Y ahora que hemos conocido la solución, vamos a decidir ir a un poder superior a nosotros una vez que ya hemos decidido abrazar los pasos. And we're going to take an inventory to see what has got us to a point where we acted like a glutton. I mean, what was going on within us that we ended up being gluttons? We have to take an inventory in 4. Y tenemos que empezar a hacer un inventario. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros que somos glotones? ¿Y qué es lo que nos está llevando a la glotonería? Then we're going to have to talk to another person. We're going to have to share this with God. In step 5, tenemos que hablar con otra persona y compartir y saber qué es lo que está pasando con nuestro Dios. And in 6, we then realize what it is about us, our personality that made us. Sí, vamos a decidir qué es lo que está pasando con nosotros en nuestro análisis. And we have to be willing to let go of these character defects, shortcomings, wrongs, whatever word you want to use. We got to be willing to let them go. Y luego tenemos que decidir qué es lo que tenemos que soltar y dejar ir para darle la bienvenida al poder superior. And we've been using these 4 absolutes to do these steps 3, 4, 5, and 6. And now we're at a place where we've got to do something more. Y luego tenemos que decidir que vamos a hacer estos pasos después del 6 y ver qué es lo que estamos, para qué o a qué camino nos conduce a tomar esta decisión. So a problem I had in 6 is, well, yeah, some things, they cause me a lot of pain. I don't want those character defects. El problema que yo tenía es que veía que esto me va a causar algún dolor,
porque yo no quiero tener esos defectos de carácter. But there were others that I really liked, and I thought I enjoyed them, and I didn't really want to give those ones up, but they were character defects also. Pero había otros caracteres de defectos que yo tenía, que yo los disfrutaba y que no quería soltarlos ni dejarlos ir tampoco. So I had to be honest with myself. Entonces, Really honest. yo tuve que empezar a ser honesta conmigo mismo, muy honesta. So was I enjoying them, and really were they the best thing I should be doing according to God's will? ¿Realmente debería yo que dejar ir eso como parte de la voluntad de Dios? Me preguntaba yo misma. Yeah, people would say, "Oh, that was so good what you just said." La gente decía, oh, eso que acabas de decir es tan bueno. Es tan real. I liked hearing that, but it wasn't me that did it. God did it. See, I wasn't being honest. God said it through me. Entonces, me gustaba escuchar eso porque era lo que yo había dicho, pero no estaba siendo honesta, porque en realidad Dios es el que lo hizo, no fui yo, no era yo honesta. And so I wasn't really completely pure in my thoughts and actions because I enjoyed certain things I got from doing these actions. Entonces yo no estaba siendo pura, no tenía pureza en mis ideas y en mis acciones, porque yo seguía disfrutando de esas cosas. And I was still selfish because I liked getting things for me first instead of getting Entonces things for yo others. todavía estaba siendo egoísta porque yo todavía me gustaba hacer las cosas para mí misma, por mí misma. And I wasn't that loving because I still enjoy getting things that I thought felt good for me. Y también no estaba siendo yo amorosa porque yo también seguía disfrutando de hacer esas cosas, esos defectos de carácter que no eran buenos para mí, yo los seguía disfrutando, entonces no estaba siendo amorosa. So step 6 is simple but not easy to do. Entonces el paso 6 es simple, pero no es fácil de hacerlo. Because it was very clear in my step 4, 5, and 6 what the character defects were. Entonces llegó a ser muy claro y muy evidente lo que los pasos 4, 5 y 6 me llamaban a hacer. But there was a piece of me that still wanted to keep a few of them. That was my problem. Mi problema era que todavía había una parte de mí que quería retener y seguir con cosas en esos 3 pasos que no quería yo soltar. So in the big book, the first paragraph of page 76 is what it talks about step 6. Entonces, en el libro grande, la página 76 es lo que habla de esos pasos. So I think it's in your book too. Let me make sure. Yo creo que esto está también en tu libro. Déjame asegurarme. Yeah, okay, it is. So you have it, the first paragraph of page 76. Sí, tú lo tienes en el primer párrafo. So I'll read it in English, then you can read it in Spanish. Yo lo leeré en inglés y tú lo puedes leer en español. We can answer to our satisfaction. We then look at step 6. We have emphasized willingness. Responderse a tu satisfacción y está en el paso 6. We have emphasized willingness as being indispensable. Tenemos que poner énfasis que la voluntad, la disposición de hacerlo es indispensable. Are we now ready to let God remove from us all the things which we have admitted are objectable? Y ahí está la pregunta que dice, ¿estamos dispuestas a dejar que Dios remueva o saque nuestros defectos de carácter? Can he now take them all, every one? ¿Puede ahora Dios llevárselos uno por uno?
And then here's the step 6 prayer. If we still cling to something we will not let go of, we ask God. Paso que habla de la oración. After prayer, what did you say? Yeah, then it's the last sentence of the paragraph. If we still cling to something we will not let go of, we ask God to help us be willing. Entonces, si todavía estamos enganchadas y manteniendo algo que no dejamos soltar, entonces significa que no tenemos la voluntad de soltarlo, de dejar ir. So the step 6 prayer tells us what we have to do to complete step 6. El paso 6 nos dice que tenemos que dejar ir y soltar. And when we are ready to let God have every one of our defects, Y cuando then we're ready to take 7. Y cuando decidimos, tomamos la decisión de soltar, que Dios remueva o nos quite en nuestro ser todos, cada uno de los defectos de carácter, entonces estaremos listos para el paso 7. So if we're not wanting to give everything up, we keep saying this prayer over and over till we're Entonces, willing si no to give estamos everything up. dispuestos a soltar todo, necesitamos repetir esta oración una y otra vez. All right, so now we come to step 7. Now that we're willing to let God have everything that... Entonces ahora venimos al paso 7, donde estamos dispuestos. What's the step 7? I'm sorry. Then if we're now willing to let God have all the things that are objectable, all those defects, then we're ready to take step 7. Entonces, si finalmente de verdad estamos dispuestos a dejar que Dios nos remueva y nos saque dentro de nosotros cada uno de todos esos defectos, entonces estaremos listos para el paso 7. So the step 7 says, humbly ask him to remove our shortcomings. El paso 7 dice, humildemente aceptamos que Dios nos quite de encima esas faltas de carácter, nuestras debilidades. And the most important word in step 7 is humbly. Y la palabra más importante en el paso 7 es que dice humildemente. So, what does humility mean? Entonces, ¿qué es lo que significa humildad? Now, when I was eating compulsively, I was not humble at all. Not Entonces, in any cuando way. yo estaba comiendo compulsivamente, yo no era humilde para nada. Eso no es nada de humildad, comer compulsivamente. And I wanted what I wanted, when I wanted it, how I wanted it, where I wanted it. It really was always about me trying to play God. Entonces, en realidad, siempre era yo tratando de tomar el papel de Dios, porque siempre quería lo que yo quiero, cuando lo quiero, como lo quiero, y si lo quiero, y todo cerca de mí, pero nunca considerar a Dios. So I had to take out of the center of the circle self-will and put in God's will. Entonces tenía que sacar yo del centro del círculo mi voluntad y poner ahí las palabras, la voluntad de Dios. So in step 7, let's read the step 7 prayer, and that's on page 76 in your book, second paragraph. Entonces vamos a leer la oración del séptimo paso que está en la página 76 de tu libro, en el segundo párrafo. So let me read the whole prayer, which most people know, and then we'll talk about the prayer. When ready, we say something. Déjame leer la oración y luego hablaremos acerca de eso. And so when ready, we say something like this.
my Creator, I am now willing that you should have all of me, good and bad. I pray that you now Entonces, remove cuando from esté lista, voy a decir, mi Creador, cuando estoy lista para que remuevas todas mis debilidades y que tengas control sobre todo dentro de mí, lo bueno y lo malo. I pray that you now remove from me every single defect of character which stands in the way of my usefulness to you and my fellows. Y yo oro a ti, Dios, para que remuevas de dentro de mí todas esas características que no me sirven ni a mí ni a mis prójimos. And then grant me strength as I go out from here to do your bidding. Amen. Dame la fortaleza para ir ahora a hacer tu voluntad como tú la deseas dentro de mí. And then we have completed step 7. Y entonces habremos completado el paso 7, la oración del paso 7. So the mistake I made, I heard people saying things in program, and I thought what they were saying was true. Entonces el error que yo cometí es que escuchaba gente que estaban en el programa y que cometían el error que voy a mencionar. They said that I should tell God what my defects are and ask God to remove them. Ellos decían que yo tenía que decirle a Dios cuáles eran mis defectos y que Dios es el que tenía que sacármelos. And so I thought that's what step 7 was. That's how you did step 7. Y yo pensaba que esa era la manera de hacer el paso 7 y estaba convencida de que esa manera era como hacerlo. So I felt a little better, but I never really, thought I got what I thought I was supposed to get because I kept saying the same thing. Please remove these defects. Entonces yo me empezaba a sentir mejor porque pensaba que eso era lo que le tenía que decir a Dios, que Dios es el que tenía que venir a quitarme esos defectos. And I learned some years later. Y muchos años después aprendí que that's not what the prayer says at all. Que no, eso no es lo que la oración dice de ninguna manera. God doesn't need me to tell God what to do. Dios no necesita que yo le diga a él qué es lo que tiene que hacer conmigo. God doesn't need me to tell God the defects. God already knows what the defects are. Dios no necesita que yo le diga cuáles son mis defectos. Dios ya sabe cuáles son mis defectos. And God doesn't need to tell God that now please remove them. God doesn't need directions and how to do God's job. I don't need to be doing that. Y luego enterarme que Dios no necesita que yo le dé dirección. Dios sabe muy bien lo que tiene que hacer. Yo no necesito estarle diciendo una y otra vez a Dios lo que tiene que hacer. So then I had to look at what did the step 7 prayer really say. Entonces tengo que mirar qué es lo que de verdad la oración del paso 7 en realidad está diciendo. Because there's no humility when I tell God what defects are that God doesn't need to be told and tell God to remove them when God doesn't need the directions from me. So that's not humility. No hay humildad si yo paso diciéndole a Dios lo que tiene que hacer, lo que quiero que él haga y cómo lo haga y todo. No hay humildad en nada de eso. And I wasn't being honest. I was being disrespectful of God. Y yo no estaba siendo honesta y estaba faltando el respeto a Dios. That's not respectful to treat God that way. And I'm not being honest with God when I'm doing that. Y esa no es la manera de tratar a Dios. Yo no estaba siendo respetuosa con Dios. Esa no es una manera honesta de lidiar con Dios, de tratar de manejar a Dios. And it might be God needs me to keep that one defect I'm asking to be removed, to keep it a little longer. Y puede que la honestidad
viene de que Dios le puedo dejar que haga que me tenga algún defecto de carácter todavía por un tiempo más. Because there's another one I'm supposed to let go of first for that second one to be let go of, but I don't know that. Porque yo tengo que soltar algo antes de que ese paso se vuelva efectivo y no lo estoy haciendo. Pero yo no sé. Yeah. And then I'm being dishonest, but I don't know I'm being dishonest because I don't know about the second defect yet. See, Entonces, I wasn't able to be honest. Yo estoy siendo deshonesta, pero no sé que estoy siendo deshonesta. And I'm not being pure of, actions and thoughts because I'm thinking I know best what needs to happen in the order in which it happens, and God doesn't need me to do that. So I'm not pure in my thoughts and actions. Entonces yo no tengo pureza de pensamiento y pureza de acción. No estoy siendo pura en mis acciones cuando estoy haciendo eso. And I'm being selfish now because I'm deciding what I want. Ahora porque estoy deseando que se haga lo que yo quiero que se haga. And I'm not loving of God at all. I'm not loving really of others. Dios del todo. So I wasn't taking the step 7 correctly. Entonces quiero tomar el paso 7 de manera correcta. Now it was in ignorance, but it still wasn't correct. Ahora estaba yo ignorante de lo que estaba pasando, pero aún seguía siendo incorrecta. So when I studied step 7, there's humility in all of this prayer as it's written. Entonces, cuando estoy tomando el paso 7, hay humildad en esta oración. So the first is my creator. La primera palabra es mi creador. And if something out there created me, I do not know it. Y algo fuera de mí me creó a mí, fue mi creador para mí, yo no lo sé. I don't know as much as my creator because my creator preceded me and decided to have me exist. Yo no sé quién ha sido el creador de mí, porque no estoy percibiendo que el creador es el que le estoy entregando todo mi ser. So that which decided that I should exist, I acknowledge that greatness. Ese creador es el que decidió que yo existiera y le estoy reconociendo su lugar como el que me creó a mí. And that's honesty now. I'm giving God credit. En realidad, honestidad ahora. Esa es la verdadera honestidad. And that's pure of thought and action because now I'm speaking truth. Pureza de pensamiento y de acción. And I'm not being as selfish because I'm starting to look out. I'm looking at God now as the source of what needs the next happen. Estoy siendo egoísta porque no le estoy dando el lugar a Dios que se merece. And it's love of my God that God would want me on this planet in the form God, when he put that egg and that sperm together, I'm honoring God. Entonces, para poner de frente cómo es lo que es honrar a Dios, hacer honra de Dios, es poner que Él es el que la fuente de mi existencia. And the next sentence says, I am now willing that you should have all of me, good and bad. Y el próximo paso dice que yo debo estar dispuesta a que ese Dios que me creó a mí tenga y le entrego yo todo mi ser, todo lo bueno y todo lo malo que yo poseo. And that's an act of love of God. I mean, Y eso es un acto de amor a Dios, hacia Dios.
Because I'm giving not just my character defects, but I'm giving everything. Everything is now in God's hands. Entonces yo le estoy entregando todo mi ser, no solamente los defectos de carácter, sino todo, completamente todo lo que yo soy. I'm not asking God to remove things I don't want to have. I'm giving Yo no God estoy pidiendo a everything. Dios que remueva todo lo que yo quiero que Él remueva, sino todo, I 100% want de mi God ser. to be in charge. Yeah, I want God to be in charge now. Y yo ahí ya quiero que Dios es el que se haga cargo de todo. Dios completamente. And so now I'm being more honest with God now. Entonces empiezo a tener más honestidad con Dios yo misma. You know, before I'd never in my life given all of me to God. Entonces, antes de hacer este paso, nunca en mi vida yo había tenido esa honestidad completa con Dios. Because in this sentence, I'm telling God, even the stuff I don't even know about, I'm giving it to you. You are running the show now. Entonces, en esta oración le estoy entregando cosas a Dios de las cuales no estoy ni siquiera yo consciente. Le estoy entregando todo completamente mi ser. I'm giving God every past experience that I found painful, trusting that God had some plans for me and it was okay for me to get through that as God wanted me to get through it. Entonces, en este paso le estoy entregando todas mis experiencias, aún aquellas que no había confesado antes de todas mis experiencias, le estoy entregando 100% todo al Creador, a mi Dios. I'm giving God the understanding of the pain. I'm giving that. I may never even understand why there was pain there. I'm giving God everything. Entonces le estoy entregando a Dios mi dolor. Ahí le estoy entregando cosas que no tengo conciencia de por qué están allí. Le estoy entregando mi dolor y mi todo. Se lo estoy entregando completamente. So through the previous steps, I've been developing my faith and trust in God, and now I'm just taking it to the next level in this step. Entonces, en los pasos anteriores he estado construyendo poco a poco esa confianza y ese deseo por entregárselo a Dios. Y ahora empiezo a llevarlos a un nuevo nivel en el próximo paso. And in the process of giving God everything, I'm coming to love myself the way proper love of self is. Y entonces en el proceso de entregarle a Dios mi todo, estoy empezando recién a ver cómo me puedo amar yo misma, de lo cual no tengo ni conciencia. It's just a deeper connection with God by saying Es this una sentence. conexión más profunda con Dios. The next sentence, I pray that you now remove from me every single defect of character which stands in the way of my usefulness to you and my fellows. Entonces ahí tiene sentido la oración que estoy dispuesta a entregarle todo a ese Dios para que me permita ahora ser de mejor utilidad, de mejor forma, ser útil para mí misma y para mi prójimo. So I'm not telling God what to remove. It's an open book, God. Do what you want. Entonces no le estoy pidiendo a Dios lo que tengas que remover o sacar de mí. Le estoy diciendo, haz lo que tú quieras, Dios. Anything that blocks me from you, or I cannot. Cualquier cosa que me bloquee de ti. Yeah. And anything that, yeah, and if it stands away my usefulness to you and my fellows, not in the usefulness of me, but anything that blocks me from doing your will to serve you and others. Yes, entonces, remove that, please. No estoy pidiendo que esto se haga para que sea de mejor utilidad para mí, sino que sea de mejor utilidad para otros. And, you know, I don't know what's best. So
I just Entonces trust that también yo no whatever sé this lo que es lo is, mejor. Entonces lo que fuese que sea, aún sin yo estar consciente de lo que es mejor. and I just trust that you'll let me know and how to do it to make Entonces yo sure I tengo can do. confianza de que yo pueda aprender qué será lo mejor. And I accept whatever you give me now. Y yo acepto lo que sea que tú, Dios, quieras hacer conmigo ahora. My only purpose is to serve you and others. Mi único compromiso es ser de servicio para ti y para otros. No longer is it I'm serving myself. I'm now going to serve you. Entonces, no más que yo voy a estar al servicio de mí misma, sino al servicio del Creador de Dios. So I don't know what those defects are and the order in which they should be so that I can serve you and others best, but you're in charge now. No, can you say that again, please? That I don't know what all the character defects are and the order in which they're supposed to remove exactly like you want them. That interferes with me doing service to you and others. I don't know what's that. Sé la interferencia que hay entre tú y yo para servir a otros. Yo no tengo conciencia el orden ni cómo esos defectos de carácter pueden ser quitados de encima de mí. I just want to serve you and other people, and so anything that blocks me from that, yes, entonces, let me know. Yo lo que quiero hacer es ser servidora de ti y de otra gente, y yo no sé cómo es eso. So, yes, that's more loving of you and others. Yes, it is. Entonces, to do sí, yo task for tengo that. más posibilidad de ser amorosa con otras personas. And it's less selfish because I'm not focusing on what I want. Y es menos egoísta porque no estoy enfocándome en lo que yo quiero. It's more honest because I realize I've messed up my life and God should be running the show. Entonces, ser más honesta porque en lugar de que Dios sea quien controla mi vida, en lugar de yo estar corriendo con todo el show. And yes, it's more pure because now I'm trying to think of how I can be a service and not trying to get what I want. Entonces es más pureza porque estoy tratando de averiguar cómo puedo ser de más utilidad, de más servicio, en lugar de hacer siempre lo que me da la gana. And all of this yields more humility. Y todo esto requiere más humildad. And with more humility, I can go deeper in this prayer. Y con más humildad puedo ir más profundamente en mi oración. And the last sentence, grant me strength as I go out from here to do your bidding. Y la última oración es que me dé fortaleza para ir a hacer tu propuesta, lo que tú me propongas. So now I ask for strength, but only to do what God wants me to do. Entonces ahora pido por esa fortaleza solamente para hacer lo que Dios quiere que yo haga. And I know from working this program that I get the strength and more strength than I even know exists to do what God wants me to do. Y yo quiero a través del programa más y más fortaleza para seguir haciendo la voluntad de Dios, no lo que yo quiero que Dios haga. It gives me great peace to not create drama and chaos. Y salir del caos. Yeah, I have more peace now because I have a singular focus most of the time. Tengo más paz ahora porque tengo un enfoque único, un solo enfoque ahora. And that is to be a service to God and others. That is my singular purpose. Y ese es mi enfoque, estar de servicio a Dios y a otros. Ese es mi único enfoque. And
my needs are all taken care of when I do God's will to serve God and Las others. necesidades todas van a ser cubiertas cuando yo sea de más utilidad para Dios y para otros. And that's the honesty I have to work these steps, to accept that. Y esa es la honestidad que yo tengo que tener para trabajar los pasos, para cubrir los pasos. And so all that chaos and drama, that's gone. You know, most of the time I can get into it, but most of the time it's gone. Ese drama ya se va, sale de mí. Yes. Step 7 is very simple, but not easy. El paso 7 es muy simple, pero no es fácil. Es simple, pero no es muy fácil. My whole life was me trying to get what I wanted, when I wanted, and how I wanted it. Toda mi vida era centrada acerca de lo que yo quiero, cuando lo quiero y cómo lo quiero. But now this step is clear. That's not supposed to be my life at all. Ahora, este paso 7 está claro que esa no es la manera que debe ser mi vida, de ninguna manera. Now, my purpose is to know what God wants me to do. Entonces, ahora mi propósito es que lo que Dios quiere que yo haga. And to now serve God and others from what God gives me to do. Servir a Dios y a otros de acuerdo a lo que Dios quiere que yo haga. And that is a profound personality change in me. Y esto es un cambio de personalidad profunda. And my experience is, once I understood and accepted this, y mi experiencia es que una vez que lo he entendido completamente y lo he aceptado completamente, I knew I never had to eat again compulsively because I had a greater purpose to live. Entonces empecé a aprender que ya no tengo que seguir comiendo compulsivamente porque tengo un propósito más grande para vivir. So for everybody on the line, entonces para todos los que están en la línea con nosotros ahora, imagine that you learn what God wants you to do and you do it to the best of your ability. Imagínate que aprendes qué es lo que Dios quiere que tú hagas y lo haces con la mejor de tus capacidades. And living your life that way, y viviendo tu vida de esa manera, you'll then never think to eat compulsively again because this is so much better. Entonces nunca vas a tener el deseo ni la idea de comer compulsivamente porque esta nueva situación es mucho mejor que eso. This isn't about just losing some weight or not even eating compulsively again. Esto no se trata solamente de perder algo de peso y de dejar de comer compulsivamente una vez más. No, this program is about coming home to God. Este programa se trata de venir enteramente y completamente hacia Dios. So I would like to just open it up if anybody has comments about how they've been working step 7 or any questions. Y dejo abierto ahora por si alguien tiene alguna pregunta o comentarios sobre los pasos, o el paso 7. Patricia tiene la mano levantada. Patricia has raised her hand. Hello. Quisiera saber qué literatura usó para preparar la conferencia. Gracias. I would like to know which kind of literature you use to prepare the lecture. What? I didn't understand the question. What I use? Which books, which literature did you use to prepare? Well, I did the big book. I mean, the paragraph we went over. Yo vi el libro grande.
the paragraph we just talked about on page 76 in your book, the second paragraph, first and second. En la página 76. Yeah, the first and the second paragraph, that's what I went El over. primero y el And segundo párrafo, a eso es lo que me he referido. and then this morning I reread the chapter on step 7 in AH 12 and 12. Also, I did that too. Mañana leí el capítulo sobre los pasos del 7 al 12 en el libro de 12 y 12. That's what I did this morning. So. Eso es lo que hice esta mañana. Muchas gracias. Thank you. Many thanks. Pues escribir en el chat sus preguntas o si quieren levantar la manita pues, o compartir su experiencia, algo que se identificaron. Yo, Mari. So, in the chat your question and you can share your experience in what way you identify with that. Mari, ¿puedo? Mari, Sí. can I? Sí, por favor. Bueno. Yes, please. Ay, es que no sé si sea pregunta o no, pero I don't know if it's a question or not, but yo pensaba y I used to think en mis pensamientos tontos, in my yo way of pensaba thinking, que si las cosas y trabajabas para Dios, las cosas se te iban a solucionar bien. I Y used to think foolishly that de if repente por favor, espera. todas las cosas cambian. Todo cambia. Un momento, por favor. I used to think foolishly that if you work for God all the time, everything will change. Y esos cambios duelen. And those changes are painful, can be painful. Y a veces no entiendes si lo hiciste bien o lo hiciste mal. And sometimes you don't understand if you did it well or you didn't do it well. A veces he querido dejar de pensar porque Sometimes I have me siento que tengo que pedir perdón por mis pensamientos y porque no me siento a gusto cuando tengo pensamientos negativos o tristes o pensar que me desilusioné. Ask for forgiveness for my ways of wrong thinking and those thoughts Y que hice muy poco, que no fue that suficiente. And what I did wasn't enough, that I did very little. Y no quiero dejar de perder, no quiero dejar de perder la fe. I don't want to lose my faith. I don't want to let that go. Yo sé que Él siempre está ahí, que las cosas pasan por algo, pero a veces duele. God is always there, and there is a reason why things happen. Y a veces duelen mucho. And that's very painful. Y no quiero dejar de confiar. Le he pedido a mi mente que no piense. And I don't want to ask my mind to stop thinking. Porque no quiero dejar de confiar en Él. Because I don't want to stop trusting in God. Gracias. Thank you. I mean, there have been things in my life that I didn't understand for decades, and it was very painful at the time. Hay cosas en mi vida que yo no entendía por décadas, por muchos años. And I had much pain and never really understood for a long time. Y yo tenía mucho dolor y no lo entendía por mucho tiempo. And I've talked before about when I was a child and how my mother treated me so badly, and I was in so much pain about it. Tenía muchos pensamientos de mi infancia y cómo mi madre me había atendido muy malamente.
And I didn't understand, and I felt great pain. Y yo no la entendía y sentí gran dolor. And it wasn't until I was an adult and I worked Y these no 12 fue hasta steps. que yo fui una adulta que empecé a entender. And I healed, and then I never had any more resentment towards my mother. Y yo me sané y dejé de tener tantos resentimientos con mi madre. And that happened when I was standing over a tombstone making step 9. Y eso me sucedió cuando estaba haciendo el paso 9 en la ciudad de Tucson. And when I realized that when the resentment was gone, I did love her. She was the mother that birthed me, even though she was not a good mother, but she still birthed me. Entonces comencé a entender que esa mamá me amaba, que no fue la madre perfecta como me hubiera gustado, pero que entendí que ella fue la que me dio la vida. Ella fue la que me dio la vida. And then before that month was up, I got a job in which I worked with children that were abused and neglected. Y después de que eso sucedió, conseguí un empleo con niños abusados y con muchas experiencias esos niños de negligencia, descuidos. And then I knew why I had been given my mother. Y de ahí comencé a entender por qué Dios me había dado esa madre. That I was given my mother, and in healing from it and loving her, I then knew what I needed to do with each of those children. Entonces ahí entendí por qué me había sido entregada esa madre y qué es lo que tenía que hacer con esos niños. In words and or actions, I loved every one of those children like I never was loved. Entonces, en pensamiento y en acción, en ideas y conductas, comencé a entender cómo debería yo amar a esos niños de la manera que yo no había sido amada yo misma. Because I knew what it was like to not be loved by a mother. Entonces, por esa experiencia de que yo sabía lo que era no ser amada, como esos niños no fueron amados, por experiencia propia yo conocía cómo se sentía eso. Llegué a reconocer en ese trabajo cómo se sentía haber vivido eso. And I was free of any resentment or hurt or pain from what she had caused me. And I was free to give them that love. El pensamiento de cómo que me había causado esa situación. Me sentí liberada completamente de esas ideas. So my past healed from it now gave me a love of children I couldn't have had without my past, and now I understood my past. Entonces yo comencé a entender mi pasado. Comencé que cómo tener la capacidad de amar a esos niños me liberaron de mi pasado, porque entendí en carne propia mi experiencia y la puse al uso de esos niños. I didn't know any of that when I got that job, but yo that's no tenía what I ninguna learned. idea cuando conseguí ese trabajo, no tenía la más remota idea de que eso iba a pasar. So sometimes we have huge pain, and we Algunas veces tenemos un dolor muy grande, muy inmenso. And we just trust to do the next thing, right thing for that day. Y solo tenemos que reconocer que solo necesitamos hacer lo que es correcto por ese día, no más que por un día. And if I understand or don't understand, okay, God, I'm just doing the next right thing for you today. Entiendo, igual le digo, está bien, Dios. I don't know if that helps, but I trust God. Yo no sé si eso ayuda, pero yo confío en Dios.
Ah, ok, gracias. Ya toca cambiar de traductora, Janet. Okay, gracias. Thank you. Bye-bye. ¿Quién va a ser la siguiente traductora? Ana María García, Nora, aquí. Hello, Ah, everybody. Adelante, puedes compartir, puedes hacer una pregunta, lo que gustes. Muchas gracias. Hi, my name is Nora. Hola, me llamo Nora. I'm a compulsive overeater. Soy comedora compulsiva. Thank you very much for giving me this service. Gracias por el servicio. Well, let me present myself. Hi, dear. And I just would like to ask a question. Solo quisiera empezar haciéndole una pregunta. My question is, would you have a specific strategy with the defect of character, or maybe it's not a defect of character, but it's a defect that I have resistance to structure, to order, to being disciplined? ¿Tienes alguna estrategia específica para el defecto de carácter, aunque no sea de carácter, pero es un defecto acerca de la resistencia hacia el orden, hacia la estructura, hacia la disciplina? If you would listen to my talks on steps 4, 5, and 6, the step talks that I did earlier, not just the ones about the 4 absolutes. Start there, because I go through the 4th step as I was taught how to do it, and that gave me what I needed to do the next step the right way, according to the big book. All right, thank you very much. Dijo que revisara todos los audios antes grabados acerca de los pasos anteriores, y ahí habla de mi pregunta detalladamente. And I'm pretty sure, were those all recorded? I think they were, if I recall. Is that correct? Sí, sí, me acuerdo bien, están todas grabadas. ¿Es correcto? Sí. Yes. Muchas gracias. ¿Quién más quiere abrir su micrófono y hacer una pregunta o ponerlo en el chat? Están cordialmente invitadas. If anybody wants to ask anything in the chat, they are welcome to do that. Yo Norita, o Marucani. Yo, Nancy, quiero hacer una pregunta. Hi, my name is Nancy. I'd like to ask a question. Soy comedora compulsiva en recuperación. I'm a recovering compulsive overeater. Se refiere ahorita a buscar los audios, se busca por los 4 absolutos, todas las veces que ha sido invitada y ha hablado. ¿Se busca así? ¿Cómo se busca en los audios grabados? Nancy is asking about how to find the recordings that you made about the 4 absolutes. She's asking a logistic question right now. Gracias. Thank you. That probably will be answered by somebody there that's in charge of the tapes, not me. Alguien está encargada de las grabaciones, no yo. Claudia, yo puedo responder. Gracias. Gracias. Nancy, para encontrar las grabaciones, soy Claudia, comedora compulsiva. Puedes ir a nuestra página de internet, hayunasolucion.com, y luego buscas bajo reuniones grabadas y luego vas a reuniones especiales y ahí van a salir las grabaciones. Si haces una búsqueda por Ruth, ahí te van a salir todas las grabaciones de Ruth. Y también aquí está nuestra compañera que se encarga de nuestro canal de YouTube. También pueden encontrarse en YouTube, y creo que en YouTube hay listas de reproducción.
Entonces sí, están al alcance y por favor, si no las encuentras, me mandas un mensajito y con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Gracias a todas. Thank you very much. The question has been answered, the logistic one. Thank you very much. Patricia, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, disculpa que estoy hoy me falta un tornillo. Hoy estoy con media neurona. Lo que yo estoy buscando es información sobre el inicio de los 12 pasos y el grupo Oxford. Supongo que la habrá sacado de algún libro de AA. Quisiera saber si me puede decir cuál. Bueno, no sé si podrán traducir eso. Inicios, ¿puedes repetir inicios del grupo Oxford de qué? No se escuchó No, bien. de los 12. Ella habló de los 4 absolutos. ¿De dónde sacó información de los 4 absolutos y los inicios de los 12 pasos? ¿Es un libro o es Bob, el doctor Bob y los buenos muchachos, o AA llega a la mayoría a la mayoría de edad, o la biografía de Bill? No sé, de uno de esos libros es. Ok, quisieras que le preguntaras sobre literatura acerca del tema. Ok. Sí, de los 12 pasos, sí. Inicio de los 12 pasos. Sí. Dear Ruth, Patricia's question is, where can I find to read more literature about what you're talking about, the 4 absolutes, about how the 12 steps has been initiated? Which books do you recommend specifically? Well, now I'm trying to remember all of them. Estoy intentando recordar a todos. Yeah, I do remember I went to Akron, Ohio back in 2013. And me acuerdo que fui, me acuerdo que fui en 2013 a Akron, Ohio. And we visited Dr. Bob's house. We visited where Sister Ignatia was. We visited the Mayflower. We visited all the places. And I know in some of those there was talk of I don't remember exactly which ones. Me acuerdo que visitamos la casa de Dr. Bob, creo que dijo Dr. Bob. Bueno, me acuerdo que visitamos a todos los lugares y me estoy queriendo acordar de todo lo que vi ahí. We also went to the tombstone of Dr. Bob, and at his tombstone, there was no mention that he was a co-founder. No sé qué es tombstone, si alguien me lo puede traducir. Me acuerdo que fuimos al donde Dr. Bob y su lápida. No, ¿cómo? La lápida de su tumba. La lápida, gracias, Clau. La lápida, fuimos a ver la lápida de Dr. Bob y ahí no decía que era cofundador. But the 4 absolutes, not labeled, they just had those 4 words on that tombstone, and I knew exactly what I was looking at. Pero estaban ahí en la lápida las 4 palabras de los 4 absolutos y yo estaba segura de lo que estaba viendo yo. So it is in some of the books of the history, and I'd have to try to remember which ones they were. Some of our books, we've got one that was written about Dr. Bob. We've got one with with Bill. We've got some history books, and it's in some of those books that it's mentioned. And then me estoy acordando de todos esos libros que vi ahí, y hay uno que narra la historia, y pues me estoy acordando en estos momentos. So A Comes of Age, Passes On, Dr. Bob and the Good Old Timers. Those are history books. And then there's been other things written about AA that refers to them, and also information about the Oxford groups. A guy named Dick B, who studied them, he was an AA member, and I read some of his things, and he was very good too. So it's just, and I'm sorry, I don't have it all lined up with everything that I got it from, but it's been many sources.
Fueron muchísimas fuentes y no me estoy acordando específicamente cuáles eran, porque revisé muchas fuentes distintos de la historia. If you went to Dick B about, if you Googled the four absolutes, Sí, they would come up. Them. Perdón, I'm sorry. Si googleas los cuatro absolutos en Google, ahí van a venir. And then and the Oxford group, if you Google those two things, it will come up and it'll tell you it's not AA material, but it's the Oxford group material. And there's where you read a lot about them. And then AA mentions them also. Si googleas también aparte los grupos Oxford, no es literatura de AA, sino de perteneciente al grupo Oxford, también van a venir ahí información que tú más probablemente necesites. And the best resource was Dick B. from Hawaii, an AA member who wrote a lot about it, even though he was AA. Y la mejor fuente es Dick B. de Hawaii. Yeah, and he's now dead, but he wrote a lot about it. She's not what? Sorry? No, I just said Dick B. He is now dead, but his material that he wrote, some of it I got right off the computer from him, because he had already died, so it wasn't like he contacted. Ya falleció, pero tiene muy buenos materiales ahí en internet. Disculpa, no tomé el nombre. Big. No. Big. De Hawaii. His last initial was B. Dick B. D-I-C-K. And the last initial was B. D-I-C-K. No. Right. And then Bay. J-E-C-K. Yeah. Bay. B-A. Sorry. In English, it's D-I-C-K. D-I-C-K. Right, and last initial Bay or B. Y el inicial es B, de su apellido, B de burro. Gracias, era anotado en el chat. Thank you. It was written on the chat. Thank you. Claudia, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, muchas gracias. Norita, ¿quieres que traduzca yo otra o me traduces tú? A ti sí te escucho muy bien, pero me cuesta mucho escuchar. Ya puse mis audios y te escucho como tú quieras, Clau, como tú desees. Si quieres, traduzco yo, así te da un descansito. Gracias. Sí. Hi, Ruth. Thank you so much for this beautiful share and useful share. Thank you. I am wondering with step 7, when you have a defect of character that just persists, no matter what you do. I don't know if you've had that. I've had that happen. What do you do? How do you handle that? What steps do you take? Do you have any tips? Do you have experience, strength, and hope of what you've done? And now I want to translate. Y le pregunto a Ruth que, bueno, primero le digo que muchísimas gracias por este hermoso testimonio y útil testimonio. Y le digo que cuando está trabajando el paso 7 y se encuentra con un defecto de carácter que persiste y que del cual no se puede deshacer, que ella trata y continúa presentándose, ¿verdad? Le digo que qué hace, si tiene tips o si tiene alguna cosa que le ha funcionado a ella, si tiene experiencia, fortaleza y esperanza de qué hacer. Thank you, Ruth. One of the things I ask God, what is the payoff? What am I getting from keeping my defect? And I will pray to God and ask sincerely to be given what knowledge God wants me to be given, because if I won't give it up, there must be a reason I'm not giving it up. And so I will ask God to maybe guide me
define why I hold on to something that's not good to do. Primero, ¿lo traduzco? Sí. Primero lo que hago es entrar en oración pidiéndole al poder superior, al Dios, que me guíe cuál es mi parte, cuál es mi resistencia, por qué todavía me apego a ese defecto de carácter, porque he de tener una razón muy arraigada en mí que yo no quiero soltar. Entonces, lo primero que hago es entrar en oración. I mean, there has to be a reason we keep something that's not good for us. There has to be something we're getting out of it we falsely believe is necessary or good. Todavía yo he de experimentar alguna ventaja de ese defecto de carácter. Por eso siempre hay una razón por lo que yo no suelto el defecto, porque todavía me da servicio. The other thing I learned that if I don't give something up that I know I need to give up, I will require more and more painful experiences of the consequence of that action. It's going to happen. I also know that too. And so those painful things will maybe motivate me because I can't seem to be motivated any other way. But that's not the healthiest way to do it. But that's happened to me more than once, Claudia. Hablas, Dios mío. Me too. Sí, y otra cosa muy importante es que, y no es la manera más sana y más saludable, pero también me ha sucedido de que a lo mejor yo necesito tocar más fondo, necesito experimentar más. Sí, se oye bajito, fíjate. A ver, ¿ahora me escucho mejor? Sí. Okay. Sí. Ok, y otra cosa, I need to repeat it, sorry Ruth, because my micro was very low volume. So, no es la manera más saludable, pero me ha sucedido varias veces que yo necesito a lo mejor tocar más fondo, o sea, experimentar más dolor a la raíz de ese defecto de carácter, que yo no quiero soltar ese defecto de carácter, o que yo no estoy dispuesta a soltar ese defecto de carácter, y al experimentar más dolor, o sea, tocar más fondo, eso muy probablemente ya me vaya a motivar a tener disposición de soltarlo. Ok. ¿Alguien más? Había una persona con la manita levantada, un Claudio. Yo puedo hacer mientras una pregunta. Adelante. Okay, I have a question, dear Ruth. So, what is the most challenging for you right now? What is the biggest challenge for you right now in the 12 steps, and maybe with the 4 absolutes, but most specifically the 12 steps right now? ¿Cuál es el reto mayor para ti en este momento acerca de practicar los 12 pasos, tal vez los 4 absolutos? Well, the one I've been working on a long time, Claudia, I just answered Claudia's question, is the sense that I have to be in charge and take over and make things turn out good as I see it. So what is my part? That's what you mean? What is my part? Well, this is my character defect, is what is my most challenging defect now, that I still continue at times to struggle with, which is I need to take over and be in charge and make sure the situation turns out right or good as I define what is right and good. Like controlling the control. Right. So Okay. in my case, yeah, go ahead. Okay. Para mí, el mayor reto sigue siendo, desde hace un tiempo, de querer estar a cargo de las cosas que si suceden o no suceden, en conclusión del control, que yo todavía me cacho que quiero tener el control. So when I was a child and my mom was violent and neglectful
and incapable of loving me, I had to take over and parent myself. Oh, wow. Cuando yo era niñita, mi mamá no podía hacerse cargo de mí, entonces yo me vi forzada a tomar el cargo de las cosas y eso es lo que yo traigo de mi niñez, de estar a cargo, de controlar, porque no tenía de otra de niña. Well, I couldn't control her, but it was my best control attempt, right? Because you can't control somebody that is bona fide insane. She was insane. She was crazy. But that was my attempt. And anytime I feel any fear of any sort, I just go into that automatically because I had to every day of my life when I was little. Sorry, I don't know why your volume for me is very. What did you say about the fear? I cannot hear you well. I'm so sorry. What did you say about the fear? I said, if any time now something seems to generate any fear, then I automatically go into got to get in charge now. It's going to be chaotic. It's going to be dangerous. I got to be running the show now and get me through this. Okay, thank you so much. Sí, que hasta la fecha, como mi mamá, yo lo percibí completamente loca cuando yo era niña, que no tenía nada de sano juicio, y yo traigo esa sensación hasta el día de hoy. Entonces yo cuando experimento miedo el día de hoy, yo automáticamente brinco a ese estado, a esa sensación de que no, inmediatamente como modo piloto, necesito tomar el control de las cosas. Y es como automático en mí todavía. But I never had control of my mother. See, that was the problem. But the response was automatic regardless. Even as an adult, I know God's in charge, but I can slip into that automatic response today. Yes. Y la realidad es que yo nunca pude tener el control. Es como una falsa concepción de que yo puedo tener el control porque no tenía de otra, pero la realidad es que yo nunca pude controlar y nunca pude controlar a mi mamá, tampoco a mi madre. So to answer your question earlier, Claudia, sometimes it is so deeply rooted that it comes from the beginning of any memory you have, and it's so automatic, even though you know it's not the healthy response, you go there, and that's why it's something that I will probably always work on to some extent the rest of my life, because I had it from birth on, probably. Y para responder a la pregunta que Claudia había hecho, hay como este ejemplo de que yo puedo traer un defecto, puedo traer algo tan arraigado desde tan temprana edad, muy cercana a mi nacimiento, muy, muy, muy arraigada, que esta es la razón que yo necesito estar continuando este trabajo, porque está muy arraigada desde el principio de mi vida. Now there's a positive in all of this. I can see that response starting to come up. I realize that that's my old self. I can acknowledge that and still move towards God. So a lot of times it's just a split second of thought that never gets acted on, where before I acted on it, with no awareness that I was doing it. So I'm better because I know and I can intercede at earlier points. So that's the goodness of doing the step work. You may not completely have it go all away, but you can correct it before anybody knows that you even have the thought, which you never expressed outwardly. That's a long answer, Claudia. Espero poderlo traducir, pero la buena parte, o sea, lo positivo de todo eso es que muchas veces ese pensamiento que necesito forzosamente tener el control, como estoy trabajando los pasos, ya no es expresado, ya no lo actúo,
ya puedo no actuarlo, aunque el pensamiento todavía esté en mí, pero al trabajar los pasos, ya llego muchas veces a ese alejamiento entre pensamiento defectuoso y el actuar. Eso fue lo que entendí. And so the key is, it's not I have it or I don't have it. I'm having it less often. It's not as severe. It doesn't happen as often. And that's progress, and I'm okay with the progress. Y eso es lo que yo experimento, que ya cada vez pasa menos frecuentemente y ya cuando pasa ese pensamiento ya no lo actúo y ya lo actúo mucho menos frecuentemente, y eso es lo que llamo progreso, y pues eso lo experimento, ese progreso solo aquí en el programa. So we sometimes let go slowly with some setbacks as the defect goes away, and we can be okay with that progress and not claim it's failure, because it's not a perfect letting go that never returns. Sí, y pues hay casos como este que necesito derrotarme ante el progreso y no perfección, que se vaya diluyendo pasito a paso y no se elimina de inmediato, sino es un progreso y puede ser largo el proceso de que se va cada vez como que progresando y yendo como diluyendo el defecto de carácter. Y yo estoy tranquila ante ese proceso de que hay cosas que llevan su proceso largo para que se elimine o que se diluya. So here's a little story. Once I was learning West African drumming, and a person said to the teacher, who was unbelievably good, "You are so perfect, you never make a mistake." African drumming, you were learning African drumming. Les cuento una historia. Yo estaba tomando clases de batería africana, de cómo tocar la batería africana, o batuta, no sé, batería se llama, batería africana. Y el maestro decía, lo estás tocando perfecto. A person said to the maestro that she was perfect when she would drum. Who, the teacher or her? A student, I was another student like me, had said to the teacher in the middle class, "You're so perfect, you never make a mistake." Y yo estaba como participante, como alumna en esa clase, y otra alumna le dijo al maestro, estás tocando perfectamente, nunca haces ningún error. And their teacher responded, "Oh, I make a mistake, but I correct him so soon, you don't even know I've made the mistake." Sí estoy cometiendo errores, pero los corrijo tan rápidamente que no tienes chance de darte cuenta que haya cometido ese error. Yes, and so I learned from her. We can make a correction, and we're not perfect, but we can make the correction that all you people on the line didn't know I just did it. But I did it. I love it. Y yo aprendí eso de ella, de que podemos seguir cometiendo errores, pero también podemos aprender a corregirlos tan rápidamente que nadie se da cuenta que hayamos cometido el error o errores. Love it, love it. Ok, pues alguien más que quiera hacer una pregunta, ya falta un poco menos para que se termine la reunión. Claudia, adelante, Claudia. Yo otra pregunta. Thank you so much, Ruth, for that answer. I have another question now. Part of my recovery has been, like with those persistent defects of character, going to other 12-step programs, or maybe getting professional help on certain things, or whatever it is that I need. Just like I always think now,
whenever I can't do something on my own, through prayer and through trying. I love the 6-step prayer that I can always pray for willingness, but also like today I know that I can just get some additional help. Like maybe I need more help with this defect, right? So that really helps me. And I was just thinking, I just wanted to know what's been your experience with like either going to other 12-step program or getting help outside of the program. Y si quieres traduzco solo la pregunta, Norita, y le agradezco mucho a Ruth por contestarme la pregunta de antes, y lo que le digo es que en mi caso con digamos, cosas que el defecto de carácter persiste y persiste y persiste o empeora, ¿verdad? Porque a veces no solo persiste, empeora. Y todo lo que yo haga y le puedo pedir a mi poder superior y continúa el defecto. Entonces, muchas veces para mí ha sido como que encontrar ayuda profesional o ir a otro programa de 12 pasos donde puedo encontrar más ayuda o cualquier tipo de como ayuda adicional que pueda encontrar. Entonces le digo a Ruth que si ella tiene experiencia, fortaleza y esperanza con esto, con algo que haya perseverado en ella y de buscar ayuda en otro lado, ¿verdad? Thank you, Ruth. Yeah, those are all true. Yes, we go to where God directs us to go to deal with it. So yes, one of the things, I've gone to many open AA meetings, a really strong AA meeting. I don't have a problem being there with alcoholics, thinking, well, that doesn't apply to me because I'm not an alcoholic. So good, another really great strong AA meeting that's covering that issue, especially if that is your own issue. So let's say if you have a second addiction, definitely go to that. But even if you don't have the addiction, it's a strong AA meeting, you can go to that one and just be quiet, because I don't have the right to speak in it, right? Because I'm not an alcoholic, so I don't do that. I don't take their time up. But if it's an open meeting, they allow me to sit there and listen. So that's one thing. And yes, get professional help if you need it. Absolutely. Sí, definitivamente tomar ayuda profesional. ¿Y cómo traduce strong AA meeting? Strong, fuerte o... Como una reunión que es sana y que da mucha fortaleza. Que da mucha fortaleza y que puedes ir a cualquier otro grupo si detectas otra adicción. Yo no tengo esa adicción, así que yo no puedo hablar sobre ello, pero sí recomiendo mucho que si tú detectas alguna otra adicción, ir a otro grupo de recuperación y naturalmente estoy muy a favor de tomar ayuda profesional. Thank you so much. Gracias. And if I sponsor somebody and learn of a different addiction, I always send them to the 12-step program for that addiction, and don't expect myself to sponsor them on an addiction I don't have. Y si estoy amadrinando a alguien y detectamos una adicción extra, yo siempre le mando a mi ahijada, a mi ahijado, a ese grupo específico de 12 pasos de recuperación, y nunca intento amadrinarlo, amadrinarla acerca de esa adicción. Super, muchas gracias. Thank you so much. I have a question. Tengo una preguntita. Gracias. So my question is that I've been giving up smoking. And I know most probably you're not smoking, so, no, but I don't know. No. But I'm just asking you the other part, that I switched to electronic cigarette, and the problem is the good thing is that it's better. Because there is no alkitran, there is no hurt in my throat. I don't feel anything, just the good part. So I know it's a defect, and I know I'm poisoning my body with nicotine. But the thing is that I'm not able, I'm just experiencing the good part. So I don't want to wait till I have lung cancer or something like that, but I'm not willing to give it up. So that's a biggie.
with me, and I don't know what to do. I don't know if you have any suggestions. So, mi pregunta es que yo dejé de fumar cigarro normal, cigarro clásico, y me cambié a cigarro electrónico, y el problema es que yo experimento pura ventaja del cigarro electrónico porque ya no estoy experimentando ni el olor feo, ya no huele, ya no hay humo, ya no hay alquitrán que me causaba dolor de garganta, sino solamente la parte buena, pero sin embargo yo sé conscientemente que estoy envenenando e intoxicando mi sistema, y no quiero esperar hasta que me dé cáncer de pulmón o algo parecido para tocar fondo, más sin embargo no estoy dispuesta a dejarlo, entonces estoy en problemas y le estoy pidiendo sugerencia a Ruth. Thank you. Well, the first thing to say to yourself, no, there isn't a good thing. When we say something that's false, that it's good, I have some good things from nicotine. Is it really good that what you have? It maybe is less of some, again, I used to say, well, I don't eat that much. I don't know why I'm fat. So make sure we sell it. Oh, I say it's good. Is it good? No, that's a lie. That's not honesty. Because the nicotine is still the addictive ingredient in that form. And I'm still inhaling nicotine, which is still an addiction, and I'm practicing addiction. So it's not good. Okay. So we need to stop the terminology that we're using that's false. That would start there. Okay. Thank you so much. Oh my goodness. Oh, thank you. Dice Ruth que donde yo me necesito cacharme es que no estoy siendo honesta al decir que estoy experimentando algo bueno. Ahí es mi deshonestidad, de que yo me estoy diciendo que, es ventaja porque qué rico, pero si realmente es bueno que estoy inhalando nicotina, realmente es bueno, pues no. Entonces, primeramente ahí me tengo que derrotar ante mi deshonestidad, que estoy diciendo que me está dando servicio y es bueno. Thank you very much. Gracias. And then the second thing, there is Nicotine Anonymous. I don't know where you live, but there is Nicotine Anonymous. At least I knew a person that did go to that group. This was some years ago, so I presume it's still active. But go to that 12-step group. Okay, thank you so much. There's a group out there called Nicotine. Yeah. Okay. Thanks. And then if not, even, just finding somebody that has successfully worked on their nicotine addiction, even though they couldn't attend. Well, now you've got Zoom, though. Find somebody that has dealt with it. There's a lot of people in AA that got addicted to cigarettes, for sure. Yeah. And many of them stopped. So find that group, the group. I would get support to. You already know you're an addict with your nicotine, so that's a good start. Thank you so much. Y pues otra cosa que recomiendo mucho es ir a a consumidores de nicotina anónimos, que existe el grupo, y aparte hay grupos de Zoom. No sé dónde vives. I'm living Mexico. Y también hay muchos miembros de, por ejemplo, de varios grupos, por ejemplo, de AA, que han superado su adicción a la nicotina, y puedes hablar con ellos también cómo lo hicieron y cómo dejaron el cigarro, cómo dejaron la nicotina. Gracias. Thank you so much. Thank you. Okay. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Yo puedo preguntar otra cosita si nadie más tiene preguntas. Y que aprovecho. Adelante. Gracias, Mari, por tu servicio. Y gracias a Norita y gracias a Janet por su servicio de traducción. Okay, so I have another question, Ruth. The 7-step prayer, the part that is, you know which part, right? No. The part that says, sometimes I joke, right? Because it says the part that says, I ask that you now remove from me every single defect of character which stands in the way of my usefulness, right? So does that mean that the defects that don't stand in the way of my usefulness are okay? But I'm going to translate.
Le pregunto a Ruth que la oración del séptimo paso. Sí, así como somos un poquito manipuladores, ¿verdad? Pero digo, la oración del séptimo paso dice, eh, eh, te ruego que elimines de mí cada uno de los defectos de carácter que me obstaculizan en el camino para que logre ser útil a ti y a mis semejantes. Entonces le digo que si los defectos de carácter que no me obstaculizan para ser útil, está bien que me los quede. Entonces se ríe mucho Ruth, pero siempre he pensado eso y lo he oído de otras personas. Entonces quiero ver qué piensa Ruth de eso. What do you think, Ruth? What were they trying to tell us? Well, I think, Claudia, you need to pray about why you have the false belief that a defect is a good defect and doesn't prevent you from serving God and others before you serve yourself. Yes, totally. I need to. But yeah, it's interesting how they wrote it, huh? No, I think the key is humility. If I've always wanted to what serves me, now I'm focusing on what serves God and others. Anything that blocks me from doing now, which I should have spent my life doing, anything that blocks me from that, defect. Because no longer am I doing that which serves me first. I Make see. sense? Yeah, that makes sense. Yeah. That makes sense. Thank you. Yeah, that makes a lot of sense. Mm-hmm. Dorita, ¿quieres traducir tú? Sí, pero la última parte no la entendí como a qué se refiere. O sea, sí entendí las palabras, pero no entendí a qué se refiere. La primera parte dice Ruth que primeramente me cuestionaría a mí misma por qué pienso que un defecto de carácter que yo tenga no obstaculiza el contacto consciente con Dios. Me preguntaría, y el segundo es que no lo entendí, es conmigo misma y no le entendí a qué se refería. Yo lo que le entendí fue que decía y porque yo lo que decía es por qué habrán escrito la oración así, porque yo he oído este mismo como malentendido de otras personas de esta pregunta. Pero ella lo que dice es que cree que el punto de la oración es que pues nuestro propósito es ser útiles, ¿verdad? Entonces ser útiles a Dios y a nuestros semejantes, no a mí misma. Entonces que el propósito, por eso se enfoca en eso, ¿verdad? Cualquier cosa que me obstaculice el ser útil a Dios y a mis semejantes, ¿verdad? Pues que Dios lo elimine de mí. Eso fue lo que yo le entendí. ¿Podemos volverlo a preguntar solo esa parte? Pues yo le pregunto, sí. Yo le quisiera preguntar. Sí, dale. I'd like to ask you the second part that you told that. So I question myself if that I don't want to be useful for myself at the first place, but for God and others. So that's what you told. That's the meaning. That's why the seventh step is written the way it's written. That's what you are saying. What I'm saying is now the focus is now not how I serve me and my wants, but I'm serving God and others. So my whole way of looking at life shifts. I go, what blocks me from doing that, serving others, which I've never looked from that view. And so anything that blocks me from doing that, which is the purpose of the 12 steps, would be a defect. Okay. That expands my way of looking at it. And it's not just the 7th step, it's the whole 12 steps is all about it. But by now 7, we got that figured out. Todos los 12 pasos, no solo el 7º paso, se trata de justamente ese cambio de punto de vista de que ya no estoy enfocado en lo que me sirve a mí, sino que lo que sirve a Dios y a los otros. Y eso es lo que llama este paso también, de este cambio de punto de vista, de enfocarme ya no en mí, no en lo que a mí me sirve, sino a lo que me sirve a Dios y a los otros. So, for example, in my case, Ruth,
it's, for example, I could do the perfect example with the electronic cigarette, that I could tell maybe I'm enjoying it, but what about other people, maybe in my own 12-step groups, that they can, or my sponsees, that they see me smoking, and everybody knows it's not good for me, and everybody knows it's a bad thing, it's a bad habit, and I should focus on that. That's what you're saying. Right. You would now realize, yes, it is. It's not good. Not good. And then you see all the ways it's not good, that you lie to yourself that it is good. Yeah. So now that shifted, and now you see what blocks you better, because now you're not looking through the lens of what is best for me, but what is best for others. Yeah, thank you so much, Ruth. Para dar un ejemplo de lo que yo estuve hablando, preguntándole a Ruth del cigarro electrónico, yo, aunque lo esté disfrutando y me esté diciendo la mentira que no me está causando daño, o que al menos no lo sienta, y estoy disfrutando, entonces justamente ese cambio de perspectiva, ese cambio de que sí estoy bloqueando el camino, el contacto con Dios, porque si cambio mi enfoque y digo, todos los demás ven que es malo hacerlo, entonces debo enfocarme en eso. Y ahí me doy cuenta de que sí es un bloqueo hacia mi contacto consciente con Dios. Y todo esto, este cambio de enfoque, eso es lo que se trata, no solo el séptimo, sino todos los 12 pasos. Gracias. Thank you so much. And the other is too, I'm also saying it's not just the physical, you're harming others because they care about you and love you and see the harm you're doing while you continue to do it. So the harm doesn't have to be limited to physical also. The harm you do others. That hurts, but it's true. Y no solamente enfocarme en el daño físico que yo me estoy causando con esto, sino también en general el daño que estoy causando con el simple hecho de que estoy practicando una adicción. Y no solo es daño físico, sino el simple hecho de que estoy practicando una adicción y que se ve y que lo ven, eso ya es un daño. No físico, sino en general es un daño, y me necesito darme cuenta de eso. Thank you very much. Gracias. Bueno, pues hacemos el cierre. Muchas gracias por tu maravilloso compartir, Ruth. Thank you so much for this wonderful sharing, Ruth. Bueno, pues dice, queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolución.com. A los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia y la ingobernabilidad, les damos la... Very much, Ruth. Sorry, I just wanted to thank Ruth before I disappear. Thank you. Gracias a todos. Bye-bye. Janet. Gracias. Gracias. María García, ¿traduzco lo del cierre? Si puedes, sí. Ok, voy a traducirlo. Ok. Recuerden que las opiniones expresadas aquí son de nosotros, los miembros particulares, y no representan a CCA como un todo. So remember that these opinions expressed here, it's just the members' opinions and not expressing the conscience of the group as a whole. Recuerda nuestro compromiso de respetar nuestras tradiciones. And also remember the tradition to respect our and also remember to respect our traditions. Ok, invitamos, no sé si Ruth quiere hacer la oración final. And we are inviting you. We don't know if you may do the last prayer. You would like to do that, Ruth? Okay. Dios condescende la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
explore para cambiar aquellos que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias. Gracias. Thank you.